Más y Más Podcast. Este episodio es posible gracias a Mau 5 estrellas sin filtrar. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Y en este episodio de Queremos Ayudarte, hoy nos acompaña Toño Huerta. Y nos vamos a salir del estudio por un momento, vamos a hacer un viaje imaginario y nos vamos a ir al libro Rutas y Senderos de Asturias, que escribe Toño y del que vamos a hablar hoy. Pero antes de esto vamos a ponernos en situación. Toño es geógrafo y desde pequeño, hablábamos fuera de micro ahora, le ha gustado siempre ir por el monte, descubrir nuevas rutas y eso le lleva pues a su profesión de hoy en día, geógrafo e historiador, ¿no? Sí, la dualidad. Y Toño, lo primero de todo, yo creo que nos vamos a remontar antes de hacer este viaje espacio, vamos a ir al tiempo, espacio temporal. ¿Cómo empiezas en este maravilloso mundo que es el de las rutas y los senderos? Pues nada, empecé ya en la adolescencia. Siempre te llamaba la atención, el monte, vas poco a poco, pero cuando ya empiezo a conocer de verdad, a empaparme toda esta tierra maravillosa que tenemos, pues sería con 18 años, 19, que empiezo a salir con un grupo de montaña, de Trubia, donde soy yo, montaña de las Llanas. Descubrí muchísimo monte con ellos, la verdad que gente que venía de caminar toda la vida y hasta hoy, 30 años después casi, pues ahí sigo pateando. Estamos haciendo una serie de episodios celebrando que es el Día Mundial del Libro, bueno, el Día del Libro, y que tenemos una serie de creadores y escritores asturianos muy interesantes, así que con la mano de la llama hemos ido seleccionando. En el caso de irnos a, pues como decíamos, a disfrutar de la naturaleza, que encima en Asturias, sin quitarte méritos, tenemos una suerte inmensa de allá donde vamos a encontrarnos un buen destino, ¿no? Vamos a irnos a esa parte creativa de quienes tenéis la suerte de tener un libro con vuestro nombre. ¿Cómo empezaste a bajar a la tierra todas esas rutas que llevas a tus espaldas? Pues, a ver, al principio empezó por curiosidad. Siempre fui, creo que tengo mente curiosa, siempre iba tomando notas de por dónde va, la toponimia. Siempre me gusta hablar mucho con los pastores cuando te los encuentras, que aprendes muchísimo. Y bueno, siempre estaba ahí esa curiosidad. En un momento determinado, pues digo, oye, ¿por qué esto no le doy forma de un libro? Antes de tener esta publicación con Ana, una anterior, de alta montaña, la zona de Ubiña, pues fue la primera publicación que hice de monte. Y bueno, digo, voy a plasmarlo en un libro y salió trabajo también bastante guapo. Por el camino se mezcla la faceta profesional de geógrafo y al final no sé muy bien cuándo estoy trabajando y cuándo estoy pasándolo bien, se junta todo. Diseño de redes ciclosenderistas en diversos ayuntamientos, diseño de itinerarios culturales, por ejemplo el Camino de los Santuarios que se inauguró no hace mucho, pues fue también un proyecto mío. Yo creo que estaba el destino y al final pues con Ana, que ya veníamos de una publicación anterior junto con Juanjo Arrojo, que somos colegas, ahí el fotógrafo, y me planteó hacer un libro de senderismo y yo, bueno, pues ya que estoy en ello, ¿por qué no? Y al final pues esa experiencia que vas cogiendo, rutas y zonas que conoces, más alguna que tenías curiosidad, a veces lo que tienes más cerca de casa y es lo que falta por conocer, y me vino genial para sitios pendientes y hacer esa selección de lo que fue el libro. Y cuando hablas de hacer las rutas para el común de los mortales que no nos dedicamos al mundo de la geografía, digamos que tú coges, como nos podemos imaginar un niño pequeño cuando estamos jugando al tesoro, ¿no? Un mapa, brújula, e ir probando los sitios donde ibas caminando y para poder volver tú en un inicio, ¿no? Hay un poco de todo. A veces vas a sitios que ya más o menos está la ruta prefijada, incluso señalizada. Hay muchos senderos señalizados en Asturias, tenemos también esa suerte. Cuando es por trabajo, pues a veces sí que vas a ciegas. Como bien dices, primero toca el trabajo en casa, el trabajo de gabinete, plano y bueno, donde crees que puede ir la ruta o donde tú quieres ir. Y luego ya sobre el terreno, pues a veces va por ahí y otras veces no. Rutas que planeas que pueden ser 5 horas se convierten en rutas de 9 horas porque hay que buscar el camino. Lógicamente todo ese trabajo es el que luego se refleja ya en lo que
el resultado final, que ahí ya está todo bien, los tiempos que son, por dónde hay que ir, pero bueno, el trabajo previo y lo divertido, y lo que mola, perderte por el monte en el buen sentido, porque bueno, lógicamente estás en un medio hostil, depende de la zona. Este libro son rutas sencillinas, pero cuando hablamos de alta montaña hay que tener mucho más cuidado, pero bueno, al final con un poco de cabeza y conocimiento, pasarlo bien. Y para quienes nos están escuchando y quieran saber qué se encuentra en el libro, decías, son rutas asequibles, ¿no? Pero hay veces que nos dicen rutas, son realmente rutas que vamos a hacer quien quiera. ¿Y cómo viene descrito en el libro? O sea, ¿qué nos encontramos? Mira, en el libro son 30 itinerarios, 30 rutas sencillas. Hay que a lo mejor alguna que tiene un poco más de pendiente, que te exige un poquitín más, pero bueno, que prácticamente cualquier persona puede hacerla. El esquema del libro, bueno, lo primero, el libro en sí, las rutas, intenté que fuese toda Asturias, que estuviese reflejada la variedad de los paisajes que hay en Asturias. Hay rutas por la costa, por valles, media montaña, tenemos miradores, cascadas, hay un poco de todo. Patrimonio, siendo yo no puedo dejar de lado el patrimonio cultural, y que estuviera reflejada esas singularidades, esa variedad y todo el concejo, o sea, todos los concejos, perdón. Está todo, no todos los concejos, lógicamente son 78, creo que representas cerca de 40, pero bueno, toda Asturias intentamos que estuviera en este libro. Lo que es la descripción ya en el libro en sí, pues hay unos datos técnicos, típico, desnivel, tiempo aproximado, los tiempos son muy relativos, distancias. Hay una pequeña descripción. Quería salirme del típico libro de y ahora vas por este camino y giras a la izquierda, no. Se va explicando, pero se va casi narrando como si estuviéramos viéndolo. Y lo que nos encontramos, o si nos encontramos un molino, explicar qué es un molino, por qué está ahí. Interpretación del paisaje al final, más que la descripción de la ruta. En los puntos clave están las coordenadas, tema GPS, que ahora la gente lo mueve mucho, y luego una cosina que yo creo que gustó bastante, o dos. Una es, al final, hay como un apéndice que pone toma nota, que es una curiosidad. ¿Sabías que el desfiladero de las Seanas lo hicieron 3 trabajadores a pico y pala? Por ejemplo, cositas así, anécdotas de los recorridos. Y un semáforo. Hay un semáforo pensado en si se va con críos. Rojo, creo que son 2 o 3 rutas las que están en rojo. No significa que no vayas con críos, al contrario, se puede ir con todos, pero volviendo a las Seanas, por poner un ejemplo, en las Seanas hay precipicios, hay peligros de caídas. Bueno, creo que las Seanas se puso ambas simplemente por decir, hay precipicios, controlaos un poco que no se nos desmadren mucho y vayan a caer. Son cositas así muy simples. Ese es el esquema básico y con fotografías, que tenga bastante fotografía, que sea muy visual. Y supongo que tras todos estos años tendrás muchas anécdotas, ¿no? en la creación de estos libros. Y también alguna ruta especial, quizás porque haya sido la primera que hayas hecho. ¿Cuál es para ti la ruta, o varias, vamos a decir, venga, 3 que harías hoy o que recomendarías hoy, para que no se nos enfade ningún municipio, ningún concejo? A alguien que esté escuchando y que se quiera animar. O quizás, mira, la de empezar. Y es que es una pregunta que siempre te hacen y no sabes contestar, porque es que me gustan todas, pero a ver, por poner alguna. Alguna para empezar, pues recomendaría, no sé, cualquier ruta costera. Está, por ejemplo, en el libro están los acantilados del infierno en Ribadesella, es un camino que pegado a los acantilados vamos a ver bufones, playas, puede ser una opción. En el occidente, las playas maravillosas que hay, está la ruta que va entre Porcía y Viavélez. Para empezar, yo creo que estas son apenas hay desnivel, son buenos caminos, unas vistas maravillosas. Ruta curiosa. De hecho, era una cosa que siempre tenía ahí pendiente y la descubrí gracias a hacer este libro. Los Covarones del río Tuernes están ahí al lado, en llanera. Una ruta muy corta, apenas son 20 minutos. Pero claro, llegamos al río Tuernes prácticamente ya en la desembocadura con el río Nora, y es que literalmente se camina por el río. Y el río excava unas cuevas y cruzamos cuevas. Una maravilla, hay que tener cuidado de que no esté crecido el río, no ir en primavera, pero por lo demás un poco de cuidado. Y a mí esa me sorprendió porque es pequeño pero espectacular. Y luego, de fácil acceso, ¿no? Sí, hasta los Covarones es pista de tierra, y luego lo único, ya vas por el río, así que hay piedra y demás, pero bueno, caminando tranquilamente y controlando que no baje agua, sí, perfectamente. Y luego rutas que siempre me llegaron, a ver, yo cualquier ruta del occidente de Asturias, que estoy enamorado del occidente, sobre todo de Ibias. Por ejemplo, en el libro está el pueblo de Valdebois, es el único pueblo que está dentro de la reserva de Muniellos y se Qué puede maravilla de zona. es una pasada, y es una pista
por el bosque, libre acceso, no hay que pedir permiso como la visita de Muniers, estás en Muniers, pero aquí es de libre acceso, y cruzas una parte de ese bosque y hasta llegar a este pueblecito de Valdebosque, que es una maravilla ahí, escondido en ese valle, por citar 3, pero vamos, que me quedaría con cualquiera. Mencionabas antes los acantilados del infierno, ¿por qué se llama así? No lo sé. Esto tenemos que investigarlo, es un nombre curioso, supongo que a lo mejor porque es una zona agreste, pensando en los temporales, esto lo pienso yo, vamos, no lo sé por qué realmente será el nombre. Sí, sí. Pues qué interesante el de los Covarones. Sí, además ¿Sí? Aquí cerquita. Sí, en Llanera, en Tuernes, además hay un área recreativa guapísima, se puede echar el día, vas ahí en plan para hacer una barbacoa, comer y luego dar el paseo hasta los Covarones y encontrarte esa sorpresa. De hecho, en el mismo cauce del río está señalizado, no queda nada, pero hay incluso un yacimiento prehistórico, está ahí señalizado, quedan restos de 2 molinos, la historia ya es bastante curiosa porque está el panel, el nombre de los molinos, pero no hay molinos. Es un río muy pequeño, pero esos molinos se los llevó una riada hace ya muchísimos años. Entonces, bueno, la verdad que me sorprendió. Y haciendo el libro, entiendo también, pues no, yo barriendo para casa, ¿no? En el libro mencionas algún sitio donde, por ejemplo, haya donde sentarse para comer o donde poder, pues si nos llevamos un bocadillo, donde disfrutar de ello, o nos solemos encontrar, pero yo recuerdo cuando íbamos con el colegio, cuando íbamos a hacer rutas, siempre estos sitios que hay por el medio de la nada. Recuerdo una en Occidente, no me di cuenta, acaba en la playa de la Concha Artedo. ¿Sabes cuál te digo? Que es bastante empinada. El camino ahora en sí, no, la playa sí la localizo, pero el camino no me doy cuenta. O la del silencio es. Igual es la del silencio. Una que es muy empinada la última parte. Es que en esa zona del occidente hay varias que son playas, incluso en la zona de las Llanas, ahí cerca de Mosenarón también es un camino bastante muy empinado. Chula, bastante empinada. Yo recuerdo que había arriba un merendero y no sé volver a día de hoy. Sería la ruta de los... A ver, hay una ruta, es la ruta de los Miradores, que va de San Esteban de Pravia a la playa del Aguilar. Exactamente, Y por ahí era la playa del Aguilar. Vale. Sí. Esa ruta, hombre, ahora está toda adoquinada. De hecho, es ¿sí? asfalto, adoquín. Sí que es verdad que es un poco rompepiernas en el sentido de que subes y bajas, pero bueno, por lo demás, y ahí tienes miradores espectaculares y sitios para comer. En las rutas no es que vayas, oye, pues aquí puedes comer en este tal... Pero sí que a lo largo de la descripción, en alguna ruta, por un momento puntual, sí que... Oye, y en este punto pues tienes un banco con unas vistas espectaculares. Pienso en un banco que está situado en la ruta del Pico de Tres Concejos, que es todo el valle de Turón, que es una maravilla. Entonces sí que le haces un guiño. Y aquí pues oye, aprovecha, siéntate, disfruta del paisaje. Sí que hay esos guiños de vez en cuando a sitios que... Bueno, que merece la pena detenerse. Sí, es verdad que no sé si lo has visto a lo largo de estos años, pero se ha incrementado la pasión por ir al monte, ¿no? Antes era como más de gente profesional, era como muy de expertos ir al monte, y hoy en día parece que la gente se está aficionando a salir más y con niños, como decías antes. Sí, hay un boom, yo creo que de antes igual también, pero a raíz de la pandemia la gente redescubre que fuera de las ciudades hay vida y se puede ir a caminar. Y sí, es verdad, en Asturias tenemos la suerte, y en este libro hay alguna ruta de que es muy fácil que no te encuentres a nadie en todo el día. Y yo digo que hay una suerte porque poder ir por ahí y estar a tu manera disfrutando, pero sí que hay ese boom. Entonces, bueno, ahí está, siempre hay que diferenciar lo que es alta montaña. Ahí las cosas, ahí tienes que tener una preparación, historia, sí. No vas a cualquier sitio, y luego lo que son senderos que puede hacer cualquier persona, pero bueno, que incluso en los senderos hay que ir con un poco de saber dónde vas, que a veces te encuentras personas, pues oye, vale, las Sianas y una ruta muy siempre pongo el ejemplo de las Sianas porque me pilla de casa, la conozco mucho y es una ruta muy asequible, pero yo cuando veo gente en chanclas haciendo las Sianas, pues me dan ganas de empujarlos, con perdón, es decir, ¿eso dónde vais? Que luego pasa lo que pasa. Quitando de eso a disfrutar, pero sí es verdad que hay un mundo. De hecho, salió el otro día la noticia de las licencias federativas. Creo que ahora mismo, no sé en número, miles, pero creo que tras el fútbol, creo que es la segunda federación que más gente tiene, la de montaña. ¿Ah, sí? Sí. Y para ir con niños, sé que esta pregunta es muy difícil, igual que las rutas preferidas, pero para ir con niños, ¿qué 3 rutas puedes decirnos? Que seguramente más de uno quiere además cansarles el fin de semana para que luego lleguen más tranquilitos. A ver, si queremos cansarlas, vamos a ir a alguna así que haya que subir un poco. Mira, esta a lo mejor es un poco larga, depende de los críos. A ver, luego los críos nos sorprenden y no paran. Hay una que a mí esa me gusta mucho, en la zona de entre Proaza y Quirós. Se sale de Proaza, se llega a Villamejín, un pueblo guapísimo, unos porrios, unos palacios muy, muy chulos. Empieza a subir, es una pista, además está hormigonada, es el primer tramo, hasta lo que se llama la Collada de Aciera, que
que es un balcón espectacular, porque estamos, el Valle de Trulla lo vemos detrás, Proaza, y enfrente vemos el embalse de Valdemuro, el embalse de Quirós, con casi la zona de Peñarrueda, una maravilla. Se baja por esa vertiente, esa segunda parte, un poquito más de cuidado, porque es un camino empedrado tradicional, y desde ahí se llega a Ciera y enganchamos con la Senda del Oso al lado del embalse. El embalse es un sitio para comer guapísimo. Antes de llegar al embalse, mira que me lo salté, hay una zona que es Pirueño. Son los restos de una iglesia románica. Ese sí que parece un cuadro del romanticismo. Friedrich ahí viendo el paisaje, el viajero. Es espectacular. Las ruinas, un tejo y a tus pies, literalmente, el embalse. Ese sí que es el sitio mágico. Como decía, de ahí bajamos al embalse y ya se engancha la Senda del Oso para volver. Es una ruta que es un poquitín más larga, pero... Sí, que con ahí los cansamos. Ahí los cansamos seguro. Otra que podamos recomendar para críos, hay una también que es muy chula. Ahí sí que hay muchísimo turismo, a los lagos de Covadonga. Pero dentro de los lagos de Covadonga hay una zona que la gente conoce menos. Están las minas de Buferrera, unas minas de hierro. Esa zona sí que suele ir más gente, porque está muy cerca de la Gorcina. Bueno, pues eso, minas de Buferrera, que está muy cerca del lago Ercina, y bueno, ahí suele ir la gente, pero a partir de ahí empieza la ruta, una pequeña ruta minera. Al final estamos hablando de unas minas que estaban en los de Covadonga, y se desciende a la vega de Comella, una vega de origen glaciar inmensa, es la mayor vega del macizo occidental de Picos de Europa, y en la bajada a la vega, pues el camino pasa por una cueva que es natural, o sea, no es natural, es artificial, era por donde bajaba el mineral de hierro de esas minas, y un sitio que, bueno, buenas vistas, una ruta bastante sencillina, y de paso pues aprendes un poco de la historia que hubo en de esa minería en los Picos de Europa. Y otra que es bastante chula, en esta sí que hay que tener un pelín de cuidado, en este caso es la pequeña crítica, porque es la dejadez a veces de las administraciones. Las Foces del Esba es un sitio precioso, el río Esba. De hecho, el río Esba es uno de los cauces considerados los que están en mejor conservación, más limpios de Europa. Bastante fácil ver nutrias en el camino. Primero estamos en una zona un poco más alta de montaña, con las vistas espectaculares del valle, y cuando se baja ya al valle, literalmente vamos por encima del río, porque hay unas pasarelas de madera que están un poco defectuosas. Esperemos que aquí la crítica sirva para que las arreglen, pero bueno, estás por encima del río y es un sitio maravilloso. Te encuentras una central hidroeléctrica abandonada de los años 20, en Qué fin. Bueno. Entonces ahí también tienes esa variedad que es guapísima. Todas estas que hemos mencionado las encontramos en el libro, Todas ¿no? estas son del libro, sí. Genial. Pues, Toño, no puedo desaprovechar la oportunidad de que estés aquí. Ya te hemos preguntado tus rutas y senderos de Asturias favoritos, aunque en el libro decías que se menciona así por encima, pero vuelvo a la pregunta que te hice antes. Para ti, ¿cuáles fueron los, voy a decir, 3 sitios más espectaculares donde haciendo una ruta dijiste, aquí me siento yo a comerme mi bocadillo mirando al horizonte? Bueno, pues 3 sitios de los que están en el libro, por supuesto. Uno ya lo mencioné, es un banco situado en una pista que va desde el Alto La Colladía y al Pico Tres Concejos. Una ruta muy fácil, es pista de tierra, sin ningún problema, un poco de pendiente pero muy suave, y en un momento determinado, en una curva, te encuentras un banco en el que ves el Aramo de fondo y todo el Valle de Turón y hacia Centes. En primavera espectacular los verdes que tenemos ahí. Ese sería uno de los sitios. Otro, vamos a ver, el Cabo Blanco. Cabo Blanco, esta es en la ruta que va entre Porcía y Villavélez. Estamos en el Franco, un acantilado. De hecho, se llama Cabo Blanco por la cuarcita que hay en esa zona, que es blanquecina, da un contraste, sobre todo si pillas un día de estos de cielo y mar azul intenso, el contraste es espectacular. Un cabo en el que hay un castro, un asentamiento castreño, pero estar sentado ahí viendo, escuchando el mar, ahí te olvidas de todo. Sería el segundo. Vale, y una tercera ruta, un tercer sitio, pues este lo descubrí precisamente haciendo un trabajo, haciendo la red ciclosenderista del concejo de Parres, al sur del concejo, ya en el límite con el Parque Natural de Ponga, el bosque de Cea. Es en la ladera de la Mota Cetín, pues ahí nos encontramos ese bosque, que es también un bosque impresionante, perderse por él. Incluso hay zonas un poco altas en la que, volviendo al camino que se interna en el bosque, hay una piedra, me vino a la cabeza, que estás ahí sentado viendo todo ese valle espectacular. Me quedaría con esas 3, ya ves, un poco de variedad. Pues, Toño, muchísimas gracias por tu tiempo, nos has metido, yo creo que a más de un oyente y a mí, las ganas de salir, ponernos los playeros o las botas de monte y salir a descubrir Asturias, que la verdad es que tenemos millones de joyas por conocer.
y por la labor que haces también de descubrir algunas porque entiendo que algunas poca gente las había pisado antes que solo profesionales del mundo de la geografía y la historia, ¿no? Sí, a veces te metes por ahí por valles perdidos, que ni hay caminos, lógicamente no están en el libro, pero cuando estás por ahí pateando tanto hay sitios en los que dices tú, aquí seguro que hace muchísimo que no vino nadie. Pues eso, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirlo con todos nosotros y por acompañarnos en el podcast. Queremos ayudarte. Nada, gracias a ti y lo que dices, animar a la gente a descubrir nuestra tierra, que tenemos un privilegio de vivir en Asturias. Y voy a invitar a los oyentes a que visiten la página web de La Llama Editorial, que ahí encuentran el libro de Toño Huerta, Rutas y Senderos de Asturias, y muchos más libros que descubriremos durante este mes del libro. Este episodio ha sido posible gracias a Mau 5 Estrellas sin filtrar. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados. La calidad que te sienta bien.